Hola, buenas tardes, bienvenidos a Transmuting Stories, un canal donde nos dedicamos a hablar de gente que transmuta su historia para inspirar a otros a transmutar su historia. ¿Cómo estás, Celina? Buenas tardes. Buenas tardes, Aline, muchas gracias. Muy complacida de estar aquí compartiendo este espacio que has creado, que me parece maravilloso. Estoy intentando cambiar la visión. Ah, ya está. Cita, ¿quieres presentarnos a Celina? Claro que sí. Hola, Celina Saciaín, Sí. Que eres de Uruguay. Qué hermoso. Gracias. Pues tienes un video. O sea, tu bio es enorme, larguísimo, interesantísimo. Entonces, ¿qué tal si nos platicas un poco de cómo iniciaste este camino que te ha traído hasta este momento, por favor? Sí, cómo no. Bueno, les cuento que de muy joven siempre me gustó conocerme y me gustó mucho profundizar y me gustó conocerme a mí, conocer a las personas. Y en determinado momento de mi vida, era bastante joven, bueno, sentí que yo tenía que ayudar a otros, poder dar algo. Me vino un profundo deseo de servicio y al mismo tiempo una gran interrogante del por qué yo estaba viviendo esta vida. Tuve como esa gran interrogante y de pensar de que, bueno, creía que por algo había nacido y por algo habían nacido el resto de las personas, que debía haber algo que pudiera darme y darnos a los seres humanos respuestas. Y ahí fue que empecé a estudiar astrología y lo hice en principio de forma autodidacta y luego después, hasta que llegué a un punto que dije, bueno, acá hay más cosas, me las tiene que decir alguien porque solo con los libros me parece que no era suficiente. Y ahí comencé a hacer la carrera acá en mi país, hice 4 años y medio con la finalización de la formación. Y bueno, y fue a partir del estudio en astrología, que guiada por mi maestra, buscando mi orientación vocacional, surgió a través del estudio de la carta astral que mi vocación estaba enfocada hacia la psicología. Y entonces, bueno, hice la carrera de psicología. También me recibí de psicóloga. Y al poquito tiempo conocí al que fue mi maestro en astrogenealogía, Daniel Dancourt, y ahí empecé a incursionar en constelaciones familiares y astrogenealogía. Bueno, y por supuesto que, bueno, después hay otras cosas como la programación neurolingüística, las corrientes sistémicas, en fin, otras formaciones, ¿no? Pero yo creo que lo más marcado de mi vida, en mi camino, fue eso, ¿no? Y el día que escuché a mi profesora, Daniel Dancourt, fue un antes y un después, porque en una charla que él dio me di cuenta, por algunas cosas que dijo, de ciertas cosas que me ocurrían a mí y habían pasado en mi familia, ¿no? Es como que me hubieran quitado un velo en un instante. Entonces, bueno, dije, quiero aprender esto. Y bueno, y así fue como, bueno, me contacté después con él y organicé talleres en Uruguay, cursos. Eso fue allá por el año 2003 y 2004. Daniel estuvo viniendo acá al Uruguay. Y bueno, y tuve la suerte de formarme al lado de él. Y después, bueno, desarrollando, como está intentando hacer Aline, mi propio emprendimiento, ¿no? Mi propia escuela de formación, y bueno, y ahora estoy dedicada a ello, prácticamente que el 90% de mi actividad, y sobre todo en formato online. Tengo alguna actividad presencial aquí en el Uruguay, sobre todo los talleres de constelaciones familiares, pero lo demás, el resto de mi profesión, lo estoy trabajando online. Okay. Muchas gracias. Hiciste una bueno, dijiste que en algún momento te preguntaste ¿por qué estoy viviendo esta vida? ¿Por qué estoy en esta vida? Y yo creo que es una pregunta que de alguna manera la mayoría de los humanos nos hacemos, pero
en tu camino, ¿cómo sería una forma de encontrar esa respuesta, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál fue la forma de encontrar la respuesta? Mira, primero que la respuesta, si bien es un interrogante, y como tú bien dices, hay muchas personas, ¿no?, que en algún momento de la vida nos lo planteamos, a mí es como que como que se me ocurrió, te voy a decir, pero vino de un gran sentimiento. Yo creo que para cada persona, cuando tiene una necesidad que está unida a un sentir, le aparece la respuesta. Mi camino fue ese, para otras personas es otro, ¿verdad? Pero creo que desde el momento que uno lo siente internamente, entonces uno conjuga lo que es el sentir con el pensar, con el racionalizar. Bueno, creo que cuando se conjugan esas dos cosas, bueno, empiezan a vislumbrarse, empiezan a tener sentido otras cosas, y las respuestas aparecen. ¿Mm? Estás en mute. No me escucho. Este mundo que tienes ante ti, este vasto universo que tienes ante ti, ¿te ha hecho ser diferente a cada momento o ya llegaste al extremo de tu conocimiento? No, yo creo que nunca nadie llega al extremo del conocimiento, porque en toda la vida estamos aprendiendo constantemente. Aprendemos y creo que una cosa es incorporar información, ¿no? Incorporar datos. Yo puedo estudiar cosas. Y otra cosa es aprender. ¿Mm? Entonces el aprendizaje está yo creo que en cada instante de la vida. Los mayores aprendizajes, es una opinión mía, ¿no? Los mayores aprendizajes se dan en momentos de toma de conciencia interior. Tú puedes aprender hasta de mirar una mariposa, ¿no? Puedes aprender, me han enseñado mucho personas, por ejemplo, que incluso podían haber sido catalogadas como simples. ¿Mm? Y justamente yo creo que en la simpleza de la vida, ahí es donde está el mayor aprendizaje, y que no siempre, sobre todo las personas que estamos en una vida más acelerada, ¿no?, prestamos atención. Pero hay una sabiduría afuera que hay que aprender a incorporarla, primero a verla, a notarla. Entonces, y creo que creo que el camino del ser humano es un constante aprendizaje, como que no se termina nunca, así que por tanto yo no podría decir que he llegado a tal punto que no necesito aprender más o que lo sé todo, ¿no? Creo que todos constantemente estamos aprendiendo. Sí. A mí me surge la duda, o no la duda, sino que yo realmente conozco a ti porque vi tus posts sobre astrogenealogía, y eso es algo que en mis pocos estudios de astrología realmente me ha dado como la fascinación, ¿no? Y también lo haces con constelaciones, ¿no? Astrogenealogía con constelaciones, algo completamente novedoso. Y entonces, pues como es tan nuevo, me gustaría que platicaras un poco sobre qué es y de qué forma te puede ayudar ese conocimiento pues a cambiar tu historia, ¿no? Porque yo creo que esa es lo que venimos, para mí lo que venimos a este mundo, a cambiar la historia. Claro, a cambiar una historia, exactamente. Bueno, astrogenealogía es el estudio de la carta natal, pero no desde el punto de vista de lo que me va a pasar, sino que es el estudio de la carta natal desde el enfoque de lo que ya pasó en mi clan familiar, en mi historia familiar. Y lo que está en la carta es un reflejo de lo que ya pasó. Y lo que ya pasó, mientras yo no tome conciencia, me condiciona en el presente y me direcciona hacia un futuro, hacia lo que va a pasar. Esa decía lo que va a pasar en función de lo que ya pasó, mientras yo siga
diríamos, sin tomar conciencia. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante saber qué fue lo que pasó, pero en realidad es qué fue lo que pasó como hechos relevantes. Primero, tomar conciencia de que nosotros estamos aquí ahora porque hubo una sucesión de parejas que se unieron a lo largo del tiempo, de mucho tiempo, generaciones y generaciones y generaciones, que gracias a ellos estamos hoy aquí. Entonces, ellos vivieron muchas cosas porque a su vez vivieron en determinadas circunstancias históricas, sociales, económicas, climáticas, geográficas, que determinó que intentaran hacer una adaptación al medio y a la vida. ¿Cómo vivieron eso? ¿Qué cosas pudieron superar? ¿Qué cosas no? Y esa es una información que nosotros estamos recibiendo desde un punto de vista no consciente. Entonces, aquellas cosas que, por ejemplo, que les hicieron sufrir, esas cosas son las que nosotros vamos a recibir. Y también vamos a recibir todas aquellas cosas que ellos pudieron vencer. Y que los vamos a recibir como atributos, como dones, que la mayoría de las veces no sabemos que están ahí a nuestro servicio, y que lo podemos potenciar. Entonces, por eso es tan importante conocer esas cosas que de alguna manera marcaron historia en nuestro clan familiar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Un padre que fallece tempranamente, dejando a sus hijos pequeños, huérfanos, un padre o una madre, eso va a dejar un vacío afectivo, una sensación de abandono en esos hijos, un gran dolor que se va a ir transmitiendo de generación en generación hasta que no tomemos contacto con eso. Y entonces, ¿cómo va a impactar en mi vida? Bueno, de pronto puede ser que yo tenga una depresión y no sepa por qué la tengo, me da la impresión que la tengo desde siempre, entonces no es posible que yo haya nacido deprimida. Ningún niño nace deprimido, pero cuando yo empiezo a tomar conciencia de que tengo una tristeza interna, entonces bueno, ahí ya empiezo a darme cuenta que eso... hay algo ahí como que no encaja o no me cierra, no cuadra, y tengo que empezar a buscar. Y ahí, cuando voy a incursionar en la historia familiar, seguramente voy a encontrar, por ejemplo, esa pérdida que hubo, cómo vivieron esos niños, qué fue lo que pasó, cómo sintieron, cómo intentaron adaptarse a la vida, qué sintieron. Por otro lado, también puede ser, porque, por ejemplo, hay personas que las vemos y vemos que tienen como una confianza ciega en la vida, ¿no? O una confianza ciega en sí misma. Y aparentemente no tendrían ningún elemento en la vida como para que tengan esa confianza, esa fuerza. ¿Por qué la tienen? Y bueno, y seguramente porque tuvieron ancestros que fueron tal vez conquistadores, emprendedores, o tuvieron que vencer importantes dificultades y a pesar de las adversidades siguieron adelante. Quizás porque tuvieron fe, ya sea en una fe religiosa, una fe en la vida, una fe en sí mismos. Bueno, eso también es una sustancia que se transmite y que hace que hoy un descendiente, por ejemplo, tenga esa actitud ante la vida. O sea que, bueno, lo entiendo de esa manera. Y al mismo tiempo también aquello, por ejemplo, que significó un dolor, bueno, lo importante es poder hacer algo que sea positivo con eso, hoy en la vida. ¿Me explico? Sí, perfecto. Además de todo esto que haces,
no sé si a raíz de la pandemia o ya estaba destinado a ser, creaste un software Aurora, que creo Sí, que eso es algo increíble que has hecho también como emprendedora. ¿Nos puedes platicar de él, por favor? sí, claro. Es un software que permite utilizar, eh, primero que más allá del software, porque el software, digo, una desarrolladora, que es una persona con la que trabajo, fue la que pudo plasmar mi idea, ¿no? Yo ya había incursionado en otro software para constelaciones familiares, afortunadamente. Lo que no había encontrado es alguien que pudiera realizar la conjunción de ambas cosas, ¿no? Lo que son las constelaciones familiares con lo que es la astrología. Y sí, de manera presencial estuve trabajando mi método de constelaciones astrogenealógicas, combinando primero sobre la base de las constelaciones familiares, luego con la información astrológica. Y entonces entendí, me di cuenta que la carta natal es como ese campo de conocimiento del que habla Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Y entonces nos podemos manejar de la misma manera en una carta natal, como si fuera ese campo sistémico. Y bueno, en realidad fue algo que yo hacía tiempo, antes de la pandemia, que quería realizar, y bueno, y se dieron creo que las circunstancias se dan en los momentos adecuados, ¿no? A veces uno puede querer hacer algo y no logra hacerlo cuando uno quiere, y de pronto se dan en otro momento, bueno, y se da cuando tiene que ser. Después de un tiempo, cuando al tiempo nosotros miramos hacia atrás, vemos que las cosas se dieron en el momento que se tenían que dar, que quizás cuando nosotros quisimos lograr algo, no estaban dadas las condiciones. Muy bien. No sé, Aline, si tengas alguna pregunta. Y vamos a hacer la pregunta obligada. ¿Qué hace que cambies tu historia? Obviamente, pues lo que la terapia que tú manejas, la psicología y la astrología, todo eso te ayuda, pero ¿en qué momento quieres compartir con nuestro público, con tu público? Tú decides, esto ya no más, porque como dices, tú vienes cargando el árbol genealógico y vienes como en una, digo, no tú, todos, ¿no? Vienes como en una vía, repite patrones, ¿no? Pero yo creo que hay algo que te saca de esa vía y muchas veces son experiencias. Entonces, si te gustaría compartir alguna experiencia, pues que te sacó de esa vía, ¿no? ¿En qué momento dices, ok, ya no más? Bueno, mira, creo que tengo varias experiencias, pero no todas se me han dado de la misma forma, ¿no? Porque creo que no siempre las cosas se dan igual, o por lo menos a mí en mi vida, tal vez hayan otras personas que se les dé siempre de la misma forma, ¿no? Es decir, eso cuando tú dices, bueno, ya no más, como que partiera de una decisión consciente. Sí, tengo algunas experiencias en las que tomé una decisión consciente, que dije, bueno, esto ya no más, ¿no? Casualmente, no es casual, fueron en determinados ciclos astrológicos, eso lo comprobé después. Por ejemplo, uno de ellos es el ciclo de Júpiter, que se da cada 12 años, eso es para todas las personas, cada 12 años tenemos la oportunidad de hacer una expansión, una comprensión de lo que nos está sucediendo en ese momento y tomar una decisión si queremos. Eso me ha pasado en varios ciclos de Júpiter. Y en otras instancias no han sido decisiones totalmente conscientes o racionales, si tú quieres, sino que han sido decisiones desde el sentir. O sea, me he dado cuenta que dejé de repetir ciertas cosas, que ya no tenía la necesidad de.
pero no porque hubiera hecho un proceso consciente, o sea que se me han dado de las dos formas. Una de esas experiencias están vinculadas, por ejemplo, bueno, esto ya no más, siempre han estado referidas a querer buscar sentirme mejor o sentirme bien, ¿no? Entonces, bueno, han llegado a partir de ese deseo. Creo que va por ahí. No te puedo decir una cosa concreta porque me han pasado varias, ¿no? No sabría qué decirte, pero siempre estuvieron vinculadas a ciclos astrológicos. Y la ventaja que te da el conocimiento astrológico es el saber si es el momento adecuado para que tú puedas dar un determinado paso. O sea, si estás madura, si tu ser, si tu espíritu puede estar en condiciones como para dar ese paso. O también, tomando en cuenta la información astrológica, es cómo poder aprovechar al máximo una posibilidad que la vida te está dando a través de un ciclo astrológico. Por ejemplo, si estás viviendo un ciclo que te marca la necesidad de ordenarte, por ejemplo, de ordenarte, de ser más cuidadosa, más observadora de cosas que haces, entonces, bueno, aprovechas el ciclo porque sabes que la vida te está poniendo en esa posibilidad. Entonces todo lo que hagas que esté referido a tu vida y lo encares de esa manera, te va a significar un antes y un después. Vas a como a capitalizar eso, ¿verdad? ¿Me explico? Y es que me surge a mí la duda porque una de las cosas por las que la gente a veces no va a terapia es, yo siempre he dicho, existe el querer y existe el querer, ¿no? El querer es genuino y de verdad haces el cambio, ¿no? Y el querer es simplemente como una fantasía, pero en realidad no haces nada, ¿no? Simplemente la famosa dieta será un ejemplo, ¿no? Que mañana empiezo o la empecé hoy y al ratito la corto, ¿no? Entonces, ¿de qué forma la gente que quiere cambiar sabe identificar si de verdad está en esa línea o no? Claro, no siempre. A veces hay personas que decididamente te das cuenta que no quieren cambiar. Tal vez ellos tal vez no han llegado a tomar conciencia de que son ellos los que no quieren. Eso sucede. Pero también está el hecho de que a veces las personas quieren y no pueden, por diferentes cosas. Debido a mi formación astrológica, también tomo en cuenta que a veces las personas pueden querer y puede no ser el momento propicio, puede ser que no estén maduros para eso, a pesar de quererlo. Ahora, en cuanto a la terapia, hay personas que no hacen terapia y sin embargo, ¿verdad?, son personas que resuelven cosas en sus vidas. No todas las personas necesitan ir a terapia. A veces hay personas que son... A mí lo que me parece que lo que en realidad es como medular y súper importante es poder hablar con alguien. Y ese alguien con quien hablemos tenga la suficiente capacidad de escucha y empatía para recibir lo que nosotros estamos contando. Y por supuesto que no nos juzgue. El otro día estaba hablando con una sobrina que ella empezó terapia hace poco y me decía, es increíble cómo hubieron cosas que me di cuenta en la terapia, pero no porque mi terapeuta me las dijera, sino que fue cuando yo me escuché hablar a mí misma. Y eso es parte del proceso terapéutico. Cuando yo pongo en palabras
pero no en pensamientos, sino que exteriorizo esos pensamientos. Entonces, cuando tengo otra persona que recepciona eso que yo estoy sacando, eso ya de por sí, bueno, eso ya es sanador para la persona que lo expresa. Es como cuando tú vives con una culpa, por ejemplo, o con un secreto, y vives agobiada toda tu vida, hasta un día encuentras una persona a quien se lo puedes contar. El alivio que eso te genera, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la mente necesita una vía, entonces, para que fluya ese contenido, lo que está dentro del individuo. Por eso es tan importante que alguien escuche. Y por eso también digo, bueno, no todo el mundo hace terapia y no todo el mundo necesita terapia. Pero por supuesto, aquel que quiere hacer terapia, ¿verdad? Bueno, bienvenido sea y va a encontrar entonces eso, esa capacidad de escucha, ese acompañamiento, acompañar al otro en ese proceso, porque muchas veces es eso, es el acompañamiento. Muchas gracias, qué hermoso, me encantó. Quizás tengas alguna pregunta, nos quedan como 5 minutos. Dentro de todo esto, entiendo que podemos recibir ayuda de alguien que quiera sanar algún evento de nuestro pasado y que nosotros ignoramos. Sí. O sea, no es que seamos nosotros los que estamos resolviendo nuestros problemas, sino alguien más está aceptando el reto. Entonces, además de que podamos resolverlo sin ir a un terapeuta, hay alguien más que nos está ayudando y que está comprometido con ese evento que tiene que resolver. Claro. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, es correcto, sí. De acuerdo, entonces, eso es a través de un terapeuta, de un astrólogo, de quién yo podría comprometerme a resolver eventos pasados. Sí, podrías comprometerte a resolver eventos pasados y bueno, y depende cuál sea la línea que sea adecuada para ti. Sí, o sea... Hay algo que también es muy importante y es que tú te sientas con la persona, no importa el rótulo, no importa el título que tenga la persona, que tú te sientas cómoda con la persona, que tú te sientas en confianza. Porque si tú no tienes confianza, no se genera un vínculo de empatía, por mejor terapeuta que seas, la otra persona no logra abrirse, no logra abrir su corazón. No se facilita el fluir de esa corriente interna que necesita ser liberada. Entonces yo creo que, por supuesto, que el conocimiento es indudable de que ayuda muchísimo, pero también tiene que existir eso otro, ¿no? Que se genere ese vínculo en el campo de la psicología sería la relación terapeuta-paciente, ¿no? Pero para todos los que son terapeutas conocen eso de que es bueno que se genere esa corriente de confianza. Porque yo creo que una de las cosas que más alivio genera es saber que yo puedo estar hablando con alguien que no me juzga, que no me etiqueta y que yo lo siento que tiene el espacio y la voluntad de escucharme. Bueno, pues nos queda muy poquito tiempo, Celina. ¿Dónde te encontramos? Bien. Y si te quieres decir alguna palabra para despedir. ¿Cómo no te escuché esta última parte? Ok, ¿dónde te encontramos? ¿En qué redes? ¿En dónde te podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar, sí, en Instagram, por Celina Saciain mi nombre. Me pueden encontrar en Facebook por Psicogenealogía Uruguay o Psicogenealogía y Astrogenealogía Uruguay. Me pueden encontrar en mis páginas web, www.celinasaciain.com,
constelacionesastrogenealógicas.com. Muchas Y mi gracias. mail es celina@celinasasiain.com. Muchas gracias. Y si quieres decir alguna palabra para despedirte. Bueno, la palabra que me surge es agradecimiento. Así que, bueno, les estoy sumamente agradecida porque como hablábamos hoy, Aline, esto es un ida y vuelta, ¿no? Entonces, hoy ustedes me dan la posibilidad de poder hablar, de poder explayarme un poco, y esto sin duda va a repercutir en ustedes mismas también como facilitadoras, resonadoras de una pequeña parte del universo que anda por acá. Así que profundamente agradecida y mil bendiciones para ustedes y muchísimo éxito en este proyecto. Gracias. Claro. Yo le llamo cadena de favores. Ahí está, conozco lo de cadena de favores, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Cita algo más? Encantada, encantada. Muchísimas gracias también de este lado. Gracias por tu explayarte tan fascinantemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Pues gracias a todos. Nos despedimos. Nos despedimos y nos encontramos en las redes. Chao, Claro chao. que sí. Gracias. Chao, chao.